A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel. Hay varios temas, ¿verdad?, que vale la pena señalar. Vamos a ver. Primero, ¿cuál es el título? El título es el siguiente: ¿por qué somos tan ingenuos? Y luego pregunto, ¿o en realidad somos muy sinvergüenzas? ¿Qué piensa usted? En realidad los mexicanos somos muy ingenuos, que pensamos que con la llegada de la anticientífica, el feminismo y por acá y el país iba a hacer esto y lo otro y lo demás allá. Son tan ingenuos, somos tan ingenuos que pensamos que efectivamente eso va a suceder, o en su defecto somos un atajo de sinvergüenzas que le decimos: eso sí va a ser una cosa, mis mejores deseos para usted, doctora, y por aquí y por allá. Dejo a su criterio manifestarse en torno a si somos ingenuos o algún otro adjetivo eufónico, bonito, castizo, pero que a algunos molestaría si les llamáramos de esa manera. Entonces usted decida: ¿somos ingenuos o somos sinvergüenzas, hipócritas, ladinos, que queremos quedar bien con el poderoso en turno? En este caso sería la poderosa en turno. Muchas personas que desconocen la realidad de grandes grupos sociales en México, particularmente los que viven en condiciones materiales más difíciles, a veces involuntariamente los ofenden, y que estos tales por cuales son unos brutos, son unos estos, pero en realidad muchas veces los brutos son ellos. Nuestro pueblo, la sociedad mexicana, tienen una inteligencia natural. Es decir, ellos saben que a los políticos les gusta que les mientan, que los aplaudan, que les digan: sí, muchas gracias, señor. ¿Y qué hace ese mexicano promedio, vamos a decir? Que le dice al político, al candidato, al funcionario, al gobernante, lo que quiere oír. Uno y otro saben que los dos están mintiendo, pero los dos se sienten bien. El político, porque en su locura y en su soberbia piensa que es querido y respetado por millones de mexicanos. Y el otro le dice aquello porque quiere obtener algo a cambio, que un apoyo, que un crédito, que un esto, que un lo otro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es bueno que seamos objetivos. A veces, algunos justifican, entienden, pero no justifican la hipocresía propia de millones y millones de mexicanos. Pero cuidado con pensar que esas palabras melosas, suaves, de arrastrado, y usted que llega a la presidencia de la República conducirá con mano firme e inteligente a esta nave que es México en el segundo piso de la transformación. ¡Ah! Y luego el otro es: ¿cómo me viste? No, jefe, se aventó usted. No, ya la Diputación Federal ya chingó usted, ¿no? Entonces, estamos ante una sociedad de hipocresías, de mentiras. Los funcionarios, los políticos saben que aquello es pura conveniencia, y el que está manifestando esas cosas, pues también. Entonces es un poco el juego que todos jugamos. Y ahí viene algo que tiene relación con esta forma de ser, o esta forma o esta conducta del ciudadano frente al político, para no decir el gobernante, el funcionario, candidato, legislador, etcétera, que es la lealtad. En este país la lealtad, para decirlo claro, tiene un precio. En este país, esa cualidad que es importante en una persona, ser leal, responder
a aquella persona que lo ha ayudado, apoyarlo, permanecer a su lado en los momentos difíciles. En este país, inmediatamente, no, 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 yo ni lo conozco. Oye, pero tú, no, 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 alguna vez, pues sí, lo saludé, pues tú sabes cómo es la política, pero yo estar con él, no, a mí que me esculquen. Es decir, en México, la lealtad, esa cualidad es una mercancía escasísima. Y eso lo va a vivir en carne propia el bulto. Hoy esa lealtad rimbombante, maravillosa de la anticientífica, y si el bulto en su soberbia, en su casi locura, piensa que es de a de veras, pronto podrá encontrar que es más falsa que un billete de 2 pesos. El político, lealtad solamente al billete, solamente al puesto. Eso es todo. Ahora bien, quiero mencionar también, antes de entrar a otro tema que traigo aquí, me puso ahí un comentario una persona que acude a YouTube. Dice, bueno, usted critica o dice esto, pero dígame usted, ¿qué podemos nosotros hacer? Yo no sé si esta persona o personas que piensan como ella tienen idea de lo que es este espacio. Este espacio es un espacio donde Ángel Verdugo Beltrán expone sus opiniones, sus ideas relacionadas o frente a los problemas del país. Una persona que entra al YouTube y me dice, ¿y qué podemos hacer nosotros? Con esa persona no quiero ni saludarla. ¿Por qué? Es una persona adulta para que le pregunte a alguien que no conoce, oiga, ¿y qué debo hacer yo? Pues ese es su problema. Esa es una responsabilidad personal de usted, definir ante los problemas que menciono, ante la complejidad y gravedad de los mismos, usted decida qué debe hacer como ciudadano o ciudadana. Pero no me pregunte a mí, porque además esto no es una organización política. Esto no es un club político donde estamos militando y no. Entonces, con todo respeto a quien me pregunte eso, la verdad es que me preocupan porque siendo adultos todavía le preguntan a otra persona, oiga, ¿y qué hago yo? Pues ese es su problema. Esa pregunta resuélvala usted. Punto. Bien. La otra cosa que me sorprendió también, yo no sé por qué las personas se apegan a mitos históricos. Cuando yo expliqué aquí la situación que había en Europa, o lo que hoy llamamos Europa, allá por los siglos XVI, XVII, allá por los años 1500, 1600, y cuando afirmé que el capitalismo que estaba o que había empezado a surgir en Holanda y en otras partes de los países nórdicos, en algunas partes de Alemania, de lo que hoy es Alemania. Recuerdan ustedes allá en el siglo XIV, una cosa así, la Liga Hanseática, Leipzig, por ejemplo, una ciudad que era confluencia de caminos, había grandes ferias comerciales. Y España, o lo que hoy llamamos España, o el reino de Castilla, o el reino de tal, vivían en el peor de los feudalismos, el atraso, teniendo como base filosófica de su visión del mundo la iglesia, la religión católica, cuando ya una buena parte de aquellas regiones europeas ya estaban construyendo una nueva visión de la religión, que era la reforma de Calvino y Lutero, el protestantismo, etcétera, donde la visión que tenían para la vida personal era de frugalidad, etcétera. Estaban en contra de ese negocio que hacía el Vaticano de la venta de indulgencias, etcétera, etcétera.
Y el hecho es tan claro, tan evidente. Para aquellos que duden esto, les recomiendo que lean la obra de la doctora Deirdre McCloskey, que tiene 3 libros que son fundamentales para entender el origen, dónde surge, por qué surge ahí y no en España el capitalismo. Búsquenlos. Uno de esos 3 grandes libros lo ha traducido al español el Fondo de Cultura Económica, pero vale la pena. Pero no es que yo ofenda a España, estoy señalando un hecho histórico. Y tan es así que si ustedes ven el nivel que hay en los países como el nuestro y casi toda América Latina, que tuvieron a la religión católica como base, vamos a decir, filosófica o de su visión del mundo, vea usted el atraso. Cacicazgos, dictaduras, golpes de Estado, burla de la democracia, etcétera. Y vayan ustedes a los países anglosajones. Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, los países nórdicos, Alemania, etcétera. Y se van a dar cuenta que los países más avanzados, los que tienen el capitalismo más avanzado, que es el que marca la tendencia del mundo, son los países donde, al visiones diferentes del protestantismo, es la religión principal. Entonces, no estoy ofendiendo, estoy diciendo hechos históricos. No, hombre, y uno me echó un repetufón, que por esto, que usted es muy bruto, que soy bruto. No, no hay ningún problema. Eso que me diga usted que soy bruto. El problema es que yo le diría que ustedes conocen la historia económica del mundo y eso es peor que ser bruto. Porque bruto, bueno, pues así nací, así me hicieron mis papás. Pero usted es bruto, es ignorante, desconoce la historia y no se da cuenta que nada sabe de la historia económica del mundo. Muy bien, vayamos ahora a este libro que les prometí ayer. Este es un libro, hay dos libros en relación con esto, que es resultado de una encuesta importantísima y que todavía muchísima gente, incluso algunos estudiosos de la pobreza, no conocen. Esta encuesta, que fue una idea, hay que decirlo, del doctor Miguel Sekeli, que era en ese entonces subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada en ese entonces, en ese sexenio, por la licenciada Josefina Vázquez Mota, y de él fue la idea de esta encuesta que llevó a cabo la encuestadora de Covarrubias. Muy bien. Yo les decía a ustedes que era muy interesante algunas de las respuestas en torno a algunos reactivos. Y voy a comentar aquí. Dice el reactivo, de acuerdo con lo que usted piensa, existen pobres porque, aquí está, para que no digan que es mentira. Aquí está, en esto de aquí. Y dice, el primer de este reactivo, la primera respuesta. El 19% declaró que, dice, existen pobres porque no trabajan lo suficiente. Es decir, son huevones. Y un ejemplo increíblemente demostrativo de eso son los yaquis en el sur de Sonora. Segundo, porque el gobierno no funciona bien. Bien. Pero ahora ahí viene, como diríamos ahí en mi tierra, el chuki. En el mundo siempre hay pobres y ricos, el 14%. Ahí las cosas empiezan a complicarse. O sea, si en el mundo siempre hay pobres y ricos, pues quiere decir que cualquier programa que intenten los gobiernos, pues ¿para qué le hacen? Pues es que siempre, en el mundo siempre hay pobres y ricos. Y luego viene el otro con el 13% que les mencioné ayer, es la voluntad de Dios. ¿Y qué Dios tan malo será eso? ¿Será ese? Que quiere que haya jodidos, que quiere que haya pobres. Y dice uno, qué absurdo. ¿Cómo es posible que ese Dios
quiera que la gente pase carencias, que no tenga para comer, para vestirse, para vivir en un lugar decente, para pagar necesidades de la familia, para mejorar. ¿Qué clase de Dios es ese? Y luego seguimos. Ninguna institución les ayuda, el 13%. Ay, pobrecitos, mira nomás, nadie les ayuda, pero millones de mexicanos de esas zonas depauperadas en el país se han ido a Estados Unidos y allá viven como magos. Y vienen a los 3 años, ¿no? Camionetones aquí. Quiere decir entonces que allá sí hay instituciones que les ayudan. No, señores. Es que hay un sistema jurídico político que premia la iniciativa individual, donde la libertad para invertir, para trabajar, para etcétera, etcétera, sí se respeta. Aquí no. Luego dice, el 8% han tenido mala suerte. Y luego otro, la sociedad es injusta. Si ustedes suman las más importantes, encuentran que el 50%, que sería vamos a ver, es la voluntad de Dios, el 13%. En el mundo siempre hay pobres y ricos, el 14%, ya ve el 27%. Han tenido mala suerte, es el 8%. Entonces ya van 27, 35. La tercera parte en esas tres cosas. Y le sigo sumando otras dos grupos de respuestas y tenemos el 50%. Entonces dice uno, ¿cómo es posible entonces que con estos elementos en este estudio demoscópico, que no se llevó a cabo 5, 10, 15, ahorita tendríamos el del 2010, el del 15 y el del 20, y estaríamos preparando el del 25. Tendríamos una serie en el tiempo y podríamos medir si las políticas antipobreza del gobierno federal han tenido éxito. Pero ¿cómo le hago para echar abajo ese 13% que dice que es la voluntad de Dios que haya pobres? ¿Cómo le hago? ¿Me tengo que volver cura para desde el púlpito decir es falso? Dios quiere que haya ricos, no jodidos. Es decir, México, esta visión que tienen millones de mexicanos, la muestra de esta encuesta fue una muestra muy robusta. Fue más de 10,000 encuestas que se levantaron, pero solamente preguntándoles a aquellos que se consideraban pobres, lo cual la hace más robusta a la muestra. Entonces, dice uno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Buscar otro Dios? No. Es decir, los cambios en la sociedad, la apertura, permitir que lleguen a zonas marginadas, capital, tecnología, se respete la ley, lleguen servicios de educación, etcétera. Pero luego hay otra parte aquí en esta encuesta que es todavía más peligrosa. Hay una pregunta donde dice el reactivo, ¿dónde le gustaría a usted vivir? Una opción, allá alejado de un área urbana donde usted sería propietario de un pequeño pedazo de tierra, o en una ciudad o en un pueblo grande, cercano, donde usted tendría un trabajo, un empleo, sus hijos tendrían acceso a la educación y ustedes al servicio de salud. Y resulta que la aplastante mayoría de las respuestas dice yo quiero vivir allá. Sí, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues esa es la realidad que todavía hoy, 20 años después, marca a decenas de millones de mexicanos. Entonces, cuando dice López Obrador, primero los pobres, pero primero los pobres, ¿para qué? ¿Para joderlos? ¿Para mantenerlos cautivos? ¿Para que me den su voto? Ese es el gran problema de este país, que la pobreza tiene, y no lo digo para ofender, porque la religión católica, todavía dominante en este país y en la época de la colonia y posteriormente,
pues la única religión permitida era la religión católica. Hoy las personas, por ejemplo, pasan ahí por Melchor Ocampo y ven lo que era el cementerio, el panteón inglés, porque en aquellos años la Iglesia Católica no permitía que fueran sepultados personas que no profesaran la religión católica en esos panteones, porque la Iglesia controlaba nacimientos, defunciones, matrimonios, etcétera. Entonces, esa visión de ahorita eres pobre, pero allá en el paraíso, etcétera, toda esa visión de que la pobreza es buena, la pobreza santifica, etcétera, eso es resultado de esa visión de la Iglesia Católica. Pero en cambio van ustedes con los testigos de Jehová, con los mormones, con los etcétera, etcétera, a trabajar, órale, a vivir mejor, a ser rico, a ayudar a los compañeros, etcétera. Entonces, y eso es un efecto de algo que viene desde hace 500 años. Por eso les recomendé un libro que ha sido cuestionado en los últimos años, 2, 3 años, el libro de Max Weber, que se llama La ética protestante y el capitalismo. Aun cuando, repito, hay una obra de un autor editado por el Fondo de Cultura Económica, que también tengo que buscarlo ahí en todos los libros que tengo. Muy interesante esa obra, pero esencialmente esa visión de la reforma protestante tuvo mucho que ver en la visión que trajeron aquellos europeos que por cuestiones religiosas tuvieron que venirse aquí al Nuevo Mundo, vamos a ponerlo así. Recuerden ustedes los mormones que salieron huyendo de Estados Unidos porque no los querían, no los aguantaban. Y llegó un momento que dijeron, pues vamos a mandarlos a Utah, ahí ese desierto, ahí a ver qué hacen. Vayan ustedes ahorita a Salt Lake y vean lo que han hecho esos mormones. Y vayan ustedes a Nuevo Casas Grandes, allá o a la colonia Dublán, allá en el norte de Chihuahua. ¿Por qué? Porque la gente trabaja, porque la gente tiene una visión diferente a la que tenemos nosotros los que fuimos educados en la religión católica. Eso es lo que he dicho, no estoy ofendiendo ni nada. Si esta persona que me escribió dice que soy muy bruto, bueno, está bien, soy muy bruto, pero eso no borra el hecho más que evidente hoy en el mundo que los países que fueron colonizados o conquistados por España e impusieron la religión católica son los países más atrasados hoy en el mundo. Punto. Eso es lo único que estoy señalando. Muy bien. Vamos a ver ahora otra cosa. Hemos hablado varias veces del problema de las pensiones. Mencioné yo este caso de la Comisión Federal de Electricidad y también una persona se me apanteró ahí. ¿Y cuál es la realidad? Miren, hay dos instituciones, porque no sé si será en empresas o no, pero dos instituciones que son Pemex y Comisión Federal de Electricidad, que tienen una serie de privilegios, no solo en altísimos salarios por encima de la media de los mercados laborales, sino una serie de privilegios que van desde ayuda para esto, crédito para esto, pensiones así, número de años trabajados, etcétera. Y esa es una forma de corrupción del gobierno federal desde que surge Pemex y desde que surge Comisión Federal de Electricidad. El seguro social sería un caso, ha cambiado un poco, pero sería también un caso. Otro caso sería el sistema financiero público, que Nafinsa, que Bancomex, etcétera. Y esa es una forma de corromper al trabajador. ¿Por qué? Porque le hace aceptar la corrupción de los altos niveles, porque a él también le salpica. Por eso me refería yo al caso de la ingeniera esta, que no me acuerdo cómo se llama, Raquel Estero, esta hora que dijeron que es una experta y eso. Ha vivido también 20 y tantos años de esos privilegios. Se ha beneficiado ella y su esposo de esos privilegios. Y esa es la que piensan que va a llegar a modernizar, a hacer más eficiente a Comisión Federal de Electricidad.
como diría el clásico, ni que no fuera yo tan tarugo, pues lo que va a hacer es defender esos privilegios en los cuales ella se formó, con privilegios con los cuales obtuvo casa, créditos y esto y una posición. Cuando los grandes problemas de Pemex y de CFE son problemas financieros. ¿Qué sabe este ingeniero agrónomo? ¿Sabe de ganado cebús, del Brahman y esto, el Indobrasil? Pero de finanzas en Pemex ve el desastre que hay en Pemex. Bartlett lo dibujó perfectamente el hoy finado, el doctor Ursúa, que dijo, hay gente que ni siquiera sabe lo que es el valor presente de un flujo de efectivo. Ese es Bartlett, cuando estaban discutiendo aquello de los gasoductos, que vamos a terminar pagando como 7,000 millones de dólares más por la ignorancia y la estupidez de Bartlett, aplaudida por López Obrador. Por eso les recomiendo a esas personas que lean este excelente trabajo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que se llama Pensiones en México, y su subtítulo es 100 años de desigualdad. Y específicamente lean la parte correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. Y ahí se van a dar cuenta de esas desigualdades y esos privilegios que son ofensivos, y sobre todo son dos empresas quebradas. Y dice uno, ¿cómo es posible que dos empresas en quiebra le den a sus trabajadores esos privilegios? Porque es para corromperlos. Y los ha corrompido y apoyan eso. Vean ustedes la sobrepoblación que tiene Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Y eso, con este nuevo gobierno que viene, va a seguir manteniéndose esa serie de privilegios. ¿Por qué? Porque son el apoyo político y porque venden esa idea, la soberanía. Y luego ahora dicen, ¿quién lo declaró? Creo que esta señora que va a ser la directora de CFE, rescatamos la soberanía energética. Estamos importando más de la mitad de la gasolina, de los lubricantes que consumimos diariamente. Petróleos Mexicanos, lo único que funciona es la parte de la exploración, extracción y venta de crudo. En lo otro perdemos decenas de miles de millones de pesos al año, por favor. Dos Bocas nunca va a funcionar. Es decir, dice uno, por favor, bueno, pues ese es el nivel de este gobierno, que hay que decirlo, no es obra solo de López Obrador. Esto viene desde hace varios decenios. Se requiere para combatir eso personas, en primer lugar, que sepan de finanzas, de administración y que tengan el apoyo de la cabeza para tomar medidas disruptivas, revolucionarias, vamos a decir. Pemex, 40, 50 mil trabajadores empleados de entrada, liquidarlos. Vámonos. Aquí va tu liquidación, todo conforme a la ley, pero agarra tus cosas y órale, y para afuera. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo dinero contigo. Y luego le analizamos para ver si mandamos liquidados, por supuesto, a otros 15, 20 mil. Y en Comisión Federal de Electricidad igual. El verdadero negocio de Comisión Federal de Electricidad, donde gana dinero, es en la transmisión. En la generación pierde con plantas obsoletas que están usando combustóleo cochino, horrendo, que le vende Pemex. Esa es la realidad. ¿Por qué no lo dijo la nominada a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Por qué no lo mencionó? ¿Por qué? Porque están en la polla, pues. No va a mencionar la soga en la casa del ahorcado. Muy bien. Espero no haber molestado a muchos. Agradezco su presencia en esta sección editorial y termino con esto. Hoy en El Financiero, jueves 15 de agosto, Enrique Quintana publicó en su espacio en El Financiero, ¿alguien está pensando en el Senado? Les recomiendo que lean esta colaboración excelente de Enrique y recuerden cuántas veces he dicho exactamente lo mismo desde hace varios meses. O sea, para que no haya duda al respecto.
Nadie está pensando en el Senado, les vale. Entonces, se van a encontrar quizá, espero equivocarme, con una sorpresa desagradable. Ya anda el rumor de que los senadores que le faltan o que le faltarían a Morena para completar los 86, los va a proporcionar el PRI de Alejandro Moreno. Es el chisme que me pasaron hoy por la mañana. Espero que ellos estén equivocados y no sea así, porque eso sería además el acabose de lo que queda del Partido Revolucionario Institucional. Pero ahí en el Senado es donde se va a jugar el destino, como lo he dicho aquí una y otra y otra y otra vez. Pero ahora, bueno, teníamos, ¿cómo se llama el consejero? El ex consejero Figueroa se apellida, ¿verdad? Y ahora Enrique Quintana y yo somos los tres que hemos planteado esto. Los demás metidos en la sobrerepresentación y que quién sabe qué. Pero donde va a estar la pelea definitiva es en el Senado. Y por eso pregunta Enrique, ¿alguien está pensando en el Senado? Llegó demasiado tarde este planteamiento de Enrique, espero que no sea inútil, pero vamos a ver cosas interesantes a partir del 1 de septiembre, cuando entre en funciones la nueva legislatura. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, la correspondiente al jueves 15 de agosto del año 2024.